Buenas tardes ya, queridos hermanos, feliz año nuevo, antes que no nos hayamos saludado. ¿Cómo lleváis las navidades? Bien. Algunos están deseando que acaben ya, ¿verdad? De tanto correr de un sitio para otro. Realmente estas fiestas navideñas están divididas en dos grupos. Los que les encanta, que se lo pasan bomba, y los que lo sufren porque quizás les falta un familiar, tienen una silla vacía y realmente están deseando que pase. Y por otro motivo también, porque ya no es lo que era, ¿verdad? Se ha comercializado mucho y se ha perdido realmente el sentido de lo que es la Navidad, y ahora vamos a ver y vamos a intentar recobrar esto. Vamos a tener una oración al Señor para que Él dirija lo que vamos a decir y a escuchar. Padre Santo, en esta hora te ruego que afines los oídos de los oyentes y los corazones para recibir tu palabra. Implanta tu palabra en los corazones y que ella produzca frutos, Señor. Afina también la boca del que va a hablar y que todo sea para la gloria y honra de tu nombre. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a leer en nuestras Biblias Mateo capítulo 2, del 1 al 12. En esta ocasión vamos a tomar de la Biblia de las Américas y tenéis ahí el texto ahí en la pantalla. Dice así: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que vaya yo también y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Este es un pasaje muy sencillo, ¿verdad?, que todos conocemos, no tiene grandes misterios. Sin embargo, el Señor ha puesto una carga en mi corazón, de mostrar en esta mañana, aquí los presentes, el peso de las tradiciones en la cultura cristiana y el peso que debe tener su palabra. A veces las tradiciones han ofuscado, han empañado el mensaje bíblico, lo han decorado, lo han llenado de demasiadas cosas que no están escritas aquí. Y esas mismas tradiciones, quitándole la D, las tradiciones han traicionado a la propia verdad de la palabra de Dios. Y quisiera mostraros, a través de este pasaje que hemos leído, que hay algunos detalles que nos mostrarán cómo nuestras creencias a veces no se forman por la palabra de Dios, sino por lo que oímos ahí fuera en el mundo, la culturilla que nos viene por los medios de comunicación, por los comercios, etc. Y realmente eso no es lo que el Señor quiere, porque Él dice: conoceréis la verdad os hará libres. Entonces, la tradición no se esclaviza. Es todo lo contrario. Hay tradiciones que son buenas, como he dicho antes, por ejemplo, comer turrones no es nada malo, ¿verdad? Eso puede ser malo para el que tenga ya un poco de sobrepeso,
pero por los que somos un poco canijos, a mí me encantan, ¿no? Una cosa son esas cosas, son tradiciones inocentes, podemos decir, pero hay otras tradiciones que empañan la verdad, y es a eso a lo que yo me quiero referir. Y mi tesis sería en esta mañana decir a la congregación, Iglesia, leamos bien la palabra de Dios con diligencia, con esmero, pacientemente, sin correr, porque veremos detalles muy reveladores que nos harán pensar, ¿no? La Biblia dice esto y a mí me han enseñado aquello, entonces ¿qué pasa aquí, no? Y yo quiero liberarme de las cosas del lastre de las tradiciones que no más que hacen crear más peso en nosotros, y a veces peso de condenación, y que no nos llevan a la verdad. Y la verdad nos hace libres a los adultos y también a los niños. Y tranquilos los papás, que no voy a desvelar el gran misterio de los magos esta noche, ¿eh? Eso ya lo haréis vosotros en su día, cuando queráis, pero pensad en lo que os digo, la verdad les hará libres también a ellos. Bien, Belén, aquí menciona Belén. Pues sabéis que los niños de primaria ya saben que Jesús nació en Belén. Lo saben a los dos niños así pequeñitos. Y de ahí viene el nombre de esos pesebres que montamos en la Navidad, decorativos, escenificando lo que acabamos de leer ahora, que se llaman Belénes, y viene del nombre de Belén. ¿Bien? Belén era una ciudad que estaba a 10 kilómetros al sur de Jerusalén, muy cerquita, a camino de mediodía solamente. Y significa casa de pan. Belén significa casa de pan. Era una ciudad en la provincia de Judá y por ello también se llama Belén de Judá. Antiguamente se llamaba Éfrata y fue el lugar donde nació un rey. ¿Cuál era? David. El rey David nació en Belén de Judá. Por eso se llama esa ciudad la ciudad de David. Bien, en Juan 7:42, leemos que los judíos estaban hablando y decían, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? O sea, que la gente ya andaba comentando, ¿no? No tiene que nacer en Belén. Pues bien, estaban aludiendo a una profecía que dio Miqueas en el Antiguo Testamento, profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está diciendo que de esa ciudad nacería el Señor de Israel. Y ahí se cumplió. Ahí se cumplió. Y ahí empieza la historia, ¿eh? A partir de Cristo. Siempre decimos el antes de Cristo, después de Cristo. Ahí empieza. En el cumplimiento de esa profecía de Belén cuando nació Jesús. Y también hace una referencia a que Cristo, Jesús, es preexistente. Quiere decir que Él ya existía antes de nacer allí, en ese pesebre. Ya existía. Por eso dice aquí, y sus salidas son desde el principio, desde antes de la creación del mundo, desde los días de la eternidad pasada. El Señor ya estaba allí, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos, en plural, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí estaban, en un concilio, hagamos, plural. Así que Jesús ya estaba ahí. Claro que Jesús se podía haber encarnado así, ¿no? Como cuando viene un ángel, ¿no? Cuando se presentó un ángel a María, ahí estaba. El ángel no tuvo que nacer y crecer, etcétera, ¿no? Jesús podía haber nacido ya así, hecho un hombre, pero fue la voluntad de Dios que naciera como un niño, que pasara por todo el proceso de nuestra humanidad y que fuera tentado en todo y saliera vencedor. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, mas no se halló pecado en él. Leamos en Mateo 2, 16 al 18. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, etc. El profeta Jeremías dio una profecía
muy triste que se cumplió cuando Herodes hizo matar a todos los niños menores de 2 años. Está aquí en Mateo capítulo 2, versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí está haciendo una clara referencia a la matanza de los niños que hizo Herodes. ¿Quién era ese Herodes? Bueno, era Herodes el Grande, llamado Herodes el Grande. Y fue un tirano sanguinario, fue un tipo muy peligroso, muy desconfiado. Y el que no se fía es porque tampoco es de fiar. De hecho, ya vemos por sus frutos, los conoceréis. Acabo de mencionar lo de la matanza de los niños. También hizo alguna cosa buena. Por ejemplo, empezó a reconstruir el templo de Salomón, el que había construido Salomón, que ya por los años y por las conquistas había sido destruido, y él lo empezó a reedificar con mármol blanco, muy bonito, tal, pero a costa de los impuestos con que gravaba a todo el pueblo de Judea. Entonces el padre de Herodes se llamaba Antipas o Antípater, y decir que Herodes no era un verdadero judío, ni por parte de padre ni de madre. Tampoco era romano, era un ciudadano de la región de Idumea. Y bueno, él era un colaboracionista, él estaba al servicio del Imperio Romano y para ganarse sus favores pues hacía lo que tuviera que hacer, ¿no? Y masacraba, como he dicho, con impuestos, con un yugo muy pesado al pueblo judío. Llegó a ser rey de Judea a partir del año 37 a.C. Herodes tuvo 10 esposas. 10, ¿eh? Pero se cargó a una de ellas, Mariamne II, a la que había amado con pasión y de la que tuvo unos hijos que fueron Alejandro y Aristóbulo, a los cuales también se los cargó. Se cargó a su suegra Alejandra y después a otro de sus hijos llamado Antípater. O sea, que vivía a la defensiva. Él estaba siempre con temor, con una manía persecutoria de que algún día alguien le podía quitar su reinado, su poder, ¿no? No se fiaba de nadie. Entonces esta disposición, esa actitud que tenía él, explica el porqué cuando oyó de los magos la pregunta que le hicieron: ¿dónde está el rey de los judíos?, dijeron los magos. El rey que ha nacido, ¿dónde está? Herodes empezó a temblar. El rey de los judíos, alguien que me puede hacer sombra, alguien que me puede quitar el trono. Bueno, decir que Herodes ya era una persona adulta, mayor, era viejo, ya no le quedaba mucho, y Jesús acababa de nacer. O sea, que hasta que él creciera y pudiera gobernar, si es que fuera un rey militar, que no era su caso, no había peligrado ya su reinado, pero él, por si acaso, él iba liquidando a todos los que le podían hacer sombra. Por eso hizo la matanza esa no solamente en Belén, sino en todas las aldeas de los alrededores. Además, mató a los niños menores, o sea, de 2 años para abajo. Y vosotros podíais pensar, ¿por qué no mató a los niños de 6 meses para abajo? ¿Verdad? Podía haber matado solamente... No se quiso pillar los dedos, por si acaso, ¿no? Bien, pero luego veremos un detalle que nos explicará el por qué también abarcó hasta los 2 años. Sabiendo que su muerte era una ocasión de gozo, pues sabía que él era malo, sabía que el pueblo se regocijaría cuando se muriera. Entonces ordenó que se encerrara en un hipódromo que él mismo había construido allí, pues a los principales judíos, a los líderes de los judíos, y mandó que se les diera muerte en el momento que él muriera, que los mataran a todos ellos. Afortunadamente esa orden nunca llegó a cumplirse. Era una orden muy macabra, ¿no? Monstruosa. Veamos quién eran los magos. Los magos que menciona aquí en este capítulo 2. El historiador griego Herodoto, él mencionó algunas características de los magos de todas aquellas épocas y dijo lo siguiente: el mago eran gente sabia, eran maestros, eran médicos u otros personajes de alta estima. También que eran astrólogos, astrónomos, astrónomos son los que estudian las estrellas, los planetas,
las constelaciones, las galaxias. Los astrólogos son los que estudian el zodiaco, que eso son más bien supersticiones, no es ciencia, sino superstición. Y entonces aquí los magos y también decía que esos magos se dedicaban a hacer sacrificios de animales, interpretaban sueños, se las daban de profetas como que presagiaban el futuro, que adivinaban, y se proclamaban mediadores entre Dios y el hombre. También adoraban el aire, la tierra, el agua y sobre todo el fuego. Por eso cuando vieron la estrella tan luminosa les encantó y indagaron sobre esa estrella. Bien, los magos que cita aquí en este capítulo he dicho que eran sabios, pero además eran paganos. Quiere decir que no eran creyentes, no creían en Jehová, el Dios del pueblo de Israel. Ellos venían de Oriente, de esos países por ahí, por Babilonia, por Persia, y no creían. Sin embargo, ellos sí que sabían que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías que iba a aparecer en cualquier momento. Entonces interpretaron al ver la estrella que iban a hacer ya ese rey y fueron, ¿a qué fueron? A adorarle, a adorarle. Eso es muy importante, analizar las actitudes del por qué se hacen las cosas, ¿no? ¿Por qué hicieron un viaje tan largo desde Oriente hasta esa parte de Palestina? Pues para adorar al Señor. Y eso que no era su Señor, pero fueron para adorarle y traerle unos regalos, que ahora veremos. Bien. En Números capítulo 24, versículo 17, hace mención a esa estrella. Dice, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Esa profecía hace mención a la estrella esta de Oriente, y el cetro se levantará de Israel, hace mención al Mesías que iba a nacer, iba a reinar con el cetro. También por otras predicciones los magos pensaron que ese fenómeno anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Ahora, curiosamente, los magos de Oriente, abusando de la redundancia, vinieron a orientar a Herodes. Tuvieron que orientarlo porque no sabía. Y aquí él les indagó, les citó secretamente y les dijo, id a Belén y averiguad diligentemente todo lo que podáis de él y luego me lo hacéis saber a mí porque yo también voy a ir a adorarle. ¿Pensáis que era eso? No. Esa intención de adorarle era, traducido es matarle, ¿vale? Él no pensaba adorarle, no tenía la misma intención que los magos. Cuando estos sabios salieron de Jerusalén después de la consulta con Herodes, curiosamente la estrella se volvió a mover y se fue en dirección a Belén, a 10 kilómetros de Nazaret. Y entonces se paró justo encima de donde había nacido el Señor. Y eso tengo que decir que es más fidedigno que el Google Maps. Ahí matemático, porque el Google a veces nos desvía, nos lleva por otros sitios, nos hace perder por el camino y tener que redireccionar, ¿no? A mí me ha pasado más de una vez. Y hubo unas personas que las tiró por un acantilado, siguieron por el coche hasta del mando y se cayeron. Pero la estrella fue fidedigna y se paró donde había nacido el niño divino. En esta mañana quisiera hablar de algunos tópicos extrabíblicos que nos hacen ver que realmente hemos abrazado muchas tradiciones que no tienen nada de la Biblia, nada de la Escritura. Y voy a ver algunos detalles que a algunos nos van a sorprender. El primero lo voy a decir rápidamente porque ya lo sabemos, es que el día 25 no es la Navidad. O sea, nosotros celebramos la Navidad el 25 de diciembre, pero Jesús no nació en diciembre. Se supone que nació en primavera, que era cuando los pastores salían con sus ovejas y cabritos, los llevaban a las colinas a pastar. ¿Bien? Entonces, cuando se les aparecieron ese ángel a esos pastores, era en primavera y no en diciembre. Ese es un tópico. Después también que es imposible determinar el número de los magos por el número de regalos. Como decimos que hubieron 3 regalos, oro, incienso y mirra, pensamos que había 3 magos, que les llamamos reyes, ¿no? Pues el número no se puede saber, no sabemos si fueron 3, 5, 7 o 2, no sabemos, no lo pone en la Biblia. Tampoco los llama reyes, les llama magos. Se piensa que eran políticos, que eran personajes de la alcurnia, o sea, del sacerdocio, en sus castas, en sus sectas, en sus religiones paganas.
y que eran políticos. También se sabe que no vinieron en camellos, porque la Biblia no menciona camellos. Posiblemente vinieron en caballos persas, porque ellos venían de allí, de esa zona, del oriente, y los caballos persas eran muy conocidos y muy famosos en aquella época. Como veis, hay varios tópicos que nos sacan un poco de nuestras casillas. Yo voy a decir algo más que nos va a trastocar más, como a mí me trastocó el otro día cuando lo estaba estudiando y dije, anda, pues esto no lo sabía yo, ya lo he aprendido. Que los magos no estuvieron en la primera Navidad. ¿Qué te dices, Tony? Si lo hemos visto en todas las tarjetas postales, que vemos ahí el pesebre, los magos, la mula y el buey. Que la mula y el buey no lo menciona aquí. Tampoco menciona el Cagané, ¿sabéis qué es el Cagané, no? Un personaje que lo han añadido con caras de políticos. ¿Os dais cuenta cómo la tradición inventa cosas que no están en la palabra de Dios? Bueno, lo más probable es que los magos aparecieran cuando Jesús tenía entre 6 y 18 meses de edad. Y voy a dar algunos argumentos que nos hacen creer que eso pudiera muy bien ser así. Mateo 2:11 dice, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron, etcétera, etcétera. Al entrar en la casa. Generalmente la tradición presenta a los magos hablando de un establo, ¿no? De un pesebre, donde ahí ponían los animales y comían. El pesebre en sí, propiamente dicho, es el cajón ese de madera donde se echaba la paja, las hierbas, donde comían los animales, un cajoncito de madera. Pero por extensión le llamamos pesebre a todo lo que era el establo, y era como una habitación continua a la casa. Quizá tenía un techado para que no se mojaran los animales, pero estaba un poco así muy a la intemperie, ¿no? Sabemos que José y María, cuando llegaron a Belén, fueron al mesón, pero no se encontró lugar para ellos en el mesón. Suena esa frase, ¿no? No había lugar para ellos en el mesón. Entonces se tuvieron que quedar ahí en un anexo del mesón. ¿Por qué no había lugar en el mesón? Pues porque era el tiempo del censo romano. Habían decretado que tenían que censarse todos los ciudadanos judíos en un censo romano. Y por eso José, que era de descendencia de Belén, de la familia de David, y él vivía en Nazaret, pero tuvo que bajar hasta Belén para hacer ese censo. Y les pilló allí María, que estaba a punto de dar a luz, y ahí le sobrevinieron los dolores, y allí dio a luz. Bueno, entonces fijaos en un detalle interesante. Al entrar en la casa, no pone el pesebre. Uy, ¿qué dices? Por eso digo que tenemos que leer la Biblia con mucha detención, con lupa y a cámara lenta, despacito. Y si puede ser, leerlo 2 o 3 veces el mismo pasaje. Aquí vemos que entraron en una casa. Por eso pensamos, se puede discernir ahí, cuando los magos dieren sus regalos, oro, incienso y mirra, con ese poquito de oro que le dieron a José, mira que bien le vino, que pudo pagarse el alquiler de una casa, ya no tenía que estar a la intemperie. Ese puede ser un argumento. También hay otro argumento muy interesante para saber que Jesús no era un bebito acabado de nacer. Y es que el término griego que usa la palabra, el evangelista Lucas dice brefos. La palabra brefos, cuando se refiere al feto antes de nacer, lo utiliza también cuando Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, y al mencionar que dio un brinco en el vientre y tal, el feto, o sea, menciona la palabra brefos. Sin embargo, el evangelista Mateo, cuando habla del bebé recién nacido, en Lucas 2:12 dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, al niño. Ya no era recién nacido, podía tener un bebé, puede ser a partir desde que nace hasta quizá un año más o menos, o año y medio, se le considera bebé, ¿no? Y después se le empieza a considerar ya niño. Lo hallaréis ahí. Y usa la palabra griega paition, que es un diminutivo que significa niño pequeño. Ya no es bebé, ya no es un feto, o un bebé recién nacido, sino que es un niño pequeño, paition. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María. En Mateo 2:16 dice, entonces Herodes, al verse burlado de los magos, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones de Belén y a todos los alrededores de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. ¿Había hecho sus averiguaciones de los magos?
y le dieron a entender que ya había nacido, porque los magos fueron primero a Jerusalén, después fueron a Belén. ¿Entendéis? Primero se entrevistaron con Herodes y después a continuación fueron a Belén. Y Herodes no se pilló los dedos, decimos 2 años para abajo, podía haberlos matado de 1 año o de 6 meses para abajo, ¿no? ¿Por qué no se pilló los dedos? Porque podía pensar que era ya crecidito, que había pasado cierto tiempo desde que nació. Este versículo confirma la opinión de que Jesús tenía varios meses de edad cuando llegaron los magos. Así que los magos no estuvieron en la primera Navidad, en todo caso la segunda, por decirlo de alguna manera. Sí que estaban presentes los pastores, esos pastores que estaban con las ovejas, y os voy a leer un versículo que nos lo dice muy claramente, que estaban en ese día. En Mateo, capítulo 2, ¿va a ser Lucas? Sí, va a ser Lucas. En Lucas, capítulo 2, versículo 11, dice, el ángel les dice, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y ellos, impresionados, dice el versículo 16, vinieron pues apresuradamente, bajaron corriendo de la colina donde estaban con las ovejas, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, etcétera, etcétera. Os ha nacido hoy. Y ese mismo día, hoy, fue cuando ellos llegaron al pesebre. ¿Os dais cuenta? Fue en el hoy. Entonces estaban ahí los pastores, estaba María, estaba José, pero no estaba el mesonero, no estaban las comadronas. María tuvo que dar a luz sola, tuvo que envolverle en pañales. Los pañales no eran como los dodos de hoy día, eran largos trozos de tela, y los enrollaban así casi que los momificaban, enrolladito el nene, y era así, ¿no? Pero no estaban los que tenían que estar, no estaban los judíos, el pueblo judío, no estaban los del Sanedrín, que eran los líderes políticos de los judíos, no estaban los religiosos judíos, que eran los fariseos, los intérpretes de la ley, los escribas, no estaban, y ellos conocían muy bien la palabra de Dios y conocían la profecía de que nacería en Belén. Y no estaban. Estaban metidos en otros asuntos, quizás en el censo o lo que fueran, sus asuntos personales. Y a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Estando en todo lo que tenemos que estar, o sea, estamos en todo menos en lo que tenemos que estar, en adorar al niño, en adorar a Jesús. Adorar a Jesús. A veces estamos en muchas actividades, muchas cosas que incluso son cristianas, pero viendo en el mucho hacer nos perdemos al hacedor. Por hacer la obra de Dios, dejamos de adorar al Dios de la obra. Cuidado en eso, tenemos que mantener el equilibrio. Sirvamos al Señor, pero no perdamos nuestra comunión con Él, nuestros tiempos devocionales, nuestro leer la Biblia, pasar tiempo en oración, en la palabra, en adoración. Eso es muy importante, es fundamental. Seguimos. Así que los políticos paganos, estos magos, demostraron que Jesús era el Mesías al presentarse ellos allí. Y sin embargo los judíos ni se molestaron en averiguar, en indagar, en ir a Belén a ver qué pasa, qué ha pasado ahí. Entonces, tremendo, ¿no? Cuando Dios salvó a Jesús de esa matanza que hizo Herodes, demostró que Dios mismo era el principal interesado en salvar, en cumplir su propósito, en cumplir el reino de Dios. El reino de Dios empezaba con Jesús y todavía no ha culminado. La salvación solamente es una parte del reino de Dios. Pero, como os dais cuenta, el reino de Dios ha estado perseguido desde los primeros momentos. Desde que nació Jesús, ya queriéndolo matar, Hitler queriendo matar a todo el pueblo judío, mató a 6 millones de judíos, que se dice pronto, y grandes persecuciones han habido siempre a lo largo de la historia, queriendo matar a los cristianos ahora mismo en el norte de África, también en China, en Albania, en Vietnam y ciertos países. Están persiguiendo a nuestros hermanos cristianos. De verdad que no apreciamos la libertad que tenemos nosotros, que tenemos mucha libertad, ¿verdad? Y algunos se tienen que reunir
tipo como en las catacumbas, como en el siglo I, a escondidas sus reuniones. Bien, los magos adoraron al rey de los judíos y le ofrecieron oro, incienso y mirra. El oro es un regalo a Jesús como rey. Está diciendo, Él es el rey de reyes, el Señor de señores, el rey de Israel, el rey de los judíos, como le pusieron en ese cartel en la cruz, arriba en ese rótulo, el rey de los judíos. El incienso habla de Jesús como Dios. El incienso habla del sacerdocio real de Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote. Y la mirra habla como Jesús como hombre. Habla del sufrimiento que iba a tener en la cruz, en su sacrificio en la cruz. La mirra era como una anestesia que se utilizaba para mitigar los dolores en la cruz, cuando los torturaban. Bien, aun cuando los magos reconocieron y respondieron correctamente al plan de Dios, los israelitas no hicieron nada para saber qué estaba esperando Dios de ellos. Estaban totalmente ajenos e ignorantes de los planes de Dios. Y hoy día sigue pasando igual. El pueblo judío sigue ignorando que Jesús ya vino, el Mesías, que Él es el Mesías. Siguen ignorándolo. Los magos les guió una estrella, la estrella de Oriente, que venía de Oriente. A nosotros nos guía la estrella de la mañana, que es Cristo Jesús en nuestros corazones. Y no lo tenemos pocos días, lo tenemos siempre, desde que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Los magos fueron guiados también por una revelación en sueños para que no volvieran a Herodes por el mismo camino. Revelación por sueños. Y ellos regresaron por otro camino, dice Mateo 2:12. También José, el marido de María, fue avisado también 2 veces por un ángel en sueños. Lo vemos en Mateo 2, 13 y 19. Y una vez por revelación en sueños, Mateo 2, 22. O sea que Dios utiliza también los sueños. Utilizó la estrella, utilizó los sueños. Nosotros también, a veces Dios nos ha dado sueños, ¿verdad? ¿Nos ha dado algún sueño, Señor? Aparte de que a veces tenemos pesadillas y soñamos cosas, barbaridades. No vale la pena ni mencionarlas, barbaridades, ¿no? Sueños humanos. Quizá hemos tomado mucho café o hemos tenido un día muy alborotado y en la noche nos sale todo aquello, ¿no? Pero Dios nos da sueños a veces. Y estemos muy atentos para distinguir los sueños de Dios de los sueños humanos, para que podamos obedecerle. Pero en 2 de Pedro 1:19 dice que también tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética se refiere a la palabra de Dios, la Biblia. Más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Creamos en los sueños, en las visiones, en las revelaciones, en todos los dones, estoy totalmente de acuerdo, pero creamos en la palabra profética más segura, infalible, inerrante, perfecta, la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud ante el Señor? ¿Cuál va a ser nuestra actitud en este año? ¿De darle o de pedirle? Los magos fueron a darle regalos. Y de ahí viene la tradición que tenemos de que se les hacen estos días regalos a los niños, ¿verdad? Y los niños, como son muy espabilados, hacen unas listas larguísimas. Yo me pido. Hace que se cansan y se les acaba ya el papel. Yo me pido. Cuidado con esas actitudes, porque tenemos que enseñar a dar también a los niños, ¿verdad? Porque los magos fueron a dar. Y a veces nosotros los adultos somos como niños, que no hemos madurado y no nos hacemos que pedir, lo cual se demuestra en nuestras oraciones. Señor, dame, ¿no? Pero ¿qué le vamos a dar nosotros al Señor en este año que estamos empezando? ¿Cuál es nuestra actitud? Quisiera comparar con la actitud de Caín y Abel, que lo podemos leer en Génesis 4, del 3 al 5. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo, y allí dice: decayó su semblante. Y allí nacieron unos celos, una envidia, que lo llevaron a matar a su propio hermano.
Sí, que Caín, el primer hijo de la humanidad, o el primer hijo de Adán y Eva, Caín, mató al segundo hijo de la humanidad, Abel, por envidia. Y todo porque Abel había ofrendado lo mejor que tenía de él. Él tenía rebaños, ofrendó las mejores ovejas, las más gorditas, por eso dice aquí con el sebo y no sé qué más. Y, bueno, lo mejor de su rebaño, en definitiva. Y Abel ofrendó, pues era labrador, pues ofrendó pues semillas o frutos que había cosechado, lo que fuera. Pero algo vería el Señor de diferencia en la calidad de esa ofrenda, ¿no? Que el uno dio de lo mejor de sí mismo y el otro fue mezquino y dio quizá de lo que le sobraba o piezas defectuosas o semillas que estaban ya negras, oscuras o podridas, a saber qué. ¿Entendéis? ¿Qué le vamos a dar al Señor en este año? ¿De lo mejor de nosotros mismos o le vamos a dar las sobras de nuestro tiempo, las migajas de nuestro tiempo, las migajas de nuestro dinero? A mí a veces me toca contabilizar las ofrendas junto con José, el de Beiza, y yo le digo, hermano, ven conmigo, que tú cuentas mucho. Y nos vamos ahí al despacho y contamos. Tú cuentas mucho para mí. Y nos ponemos a contar. ¿Pero por qué cuento esto? Porque vemos muchas moneditas de esas de color de cobre, ¿eh? Moneditas sueltas de 1 céntimo, de 2, de 5. ¿Qué le estamos dando al Señor? Hurgamos en nuestros monederos y nos cuesta dar billetes, damos monedas. En cuanto al tiempo que le damos, lo último, cuando ya nos acostamos, Señor, dame un buen descanso, que pueda dormir bien y que mañana me levante con fuerzas para ir a trabajar. Lo último de nuestro día, o empezamos el día con oración ya buscándole. ¿Qué le vamos a dar al Señor en este año? Le ofreceremos nuestra vida, nuestro corazón. En Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Quizá ya se lo has dado porque eres creyente, pero ahora tienes que deleitarte en sus caminos, ¿eh? En lo que Él tiene preparado para ti en este año. ¿Es Jesús importante para nosotros o es solamente un complemento? Como canta Jesús Adrián Romero en una de sus canciones que me pone negro, dice mi complemento, Jesús mi complemento. ¿Pero qué pasa? ¿Que es un bolso? ¿Es un cinturón? ¿Es un cinturón? ¿Jesús un complemento? ¿Un bolso? ¿Unos zapatos? Jesús es toda nuestra vida. Bueno, en su canción también lo dice, que Él es mi todo. Pero cuando dice mi complemento, esa frase para mí sobra. No es un complemento, Jesús es nuestro todo. Dice la palabra, vosotros estáis completos en Él, en Cristo. Completos, no complementados. José y María, los pastores, los magos, tuvieron su parte en el gran propósito de la redención, en el plan de la redención divina para la humanidad, que consumó Jesús en el Calvario, en la cruz del Calvario, Cristo en la cruz y también en su resurrección. También tú y yo tenemos parte en ese plan de la redención. Nosotros somos sus colaboradores, somos sus embajadores, sus siervos, en medio de un mundo perdido y necesitado de salvación. El propósito de nuestra vida es cumplir la voluntad específica de Dios para nosotros y tenemos que descubrirlo. Por eso tenemos que buscarle en oración. ¿Qué es lo que tienes para mí, Señor? Como dice Saulo cuando se convierte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No es decir, Señor, tengo estos planes, bendícelos. No, no, no. ¿Cuáles son tus planes para mí? No me voy a fabricar planes, voy a buscar los que Él tiene para mí. Leamos, meditemos la palabra de Dios de una forma más pausada, como decía antes, de una forma diligente, con esmero, prestando atención, mucha atención a los detalles, para que conozcamos sus enseñanzas y las apliquemos a nuestra vida, para que podamos distinguir las enseñanzas de Dios de las enseñanzas de las tradiciones humanas y no mezclarlas. ¿Por qué digo esto? Porque si somos incapaces de descifrar esas tradiciones humanas que os he dicho al principio, lo de los camellos, lo de los reyes, que si eran 3, que si se llamaban reyes o si eran magos, etcétera, etcétera, si somos incapaces de descifrar eso, ¿cómo vamos a descifrar cuando se nos cuenten doctrinas que pueden llegar en cualquier momento, doctrinas erróneas? Que están llegando por todas partes doctrinas erróneas y se nos pueden colar. Si se nos colan las tradiciones, también se nos pueden colar las doctrinas erróneas. Tenemos que discernir la doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia. ¿Cuánto tenemos que
profundizar en la doctrina de la gracia, que nos falta mucho de entenderla. Porque creemos que somos salvos por gracia por medio de la fe. Sin embargo, creemos que somos santos, la santificación, por medio de las obras, y eso no es así. Somos salvos por la fe, por la gracia, pero también somos santificados por la gracia de Dios. Él es el que nos santifica. Claro que tenemos que poner de nuestra parte, claro que tenemos que hacer cosas para Él, ponernos a su servicio, pero el que santifica es Dios. Yo no me puedo santificar a mí mismo por mucho que quiera. Por eso el apóstol Pablo dice que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Queriendo hacer lo malo, descubro que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y el mal que no quiero hacer, ese hago. Romanos capítulo 7. ¿Por qué tiene esa lucha? Pues es la misma lucha que tenemos nosotros cada primeros de año cuando nos hacemos la lista de buenos propósitos. Señor, te prometo que este año voy a leer más la Biblia. Señor, que voy a aprender un idioma. Señor, que voy a desengordar. Y cada año fracasamos en esos propósitos. Pero año tras año seguimos con la lista y la volvemos a hacer y volvemos a fracasar. ¿Cuántos años más piensas seguir fracasando hasta reconocer que solamente por la gracia de Dios eres lo que eres? Soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Tenemos dones? ¿Por qué? ¿Los hemos fabricado nosotros? No, nos los ha dado el Espíritu Santo. ¿Estamos vivos? ¿Por qué? Porque nos cuidamos y comemos, ¿no? Porque nos sostiene la gracia de Dios. Si Él no nos sostuviera, cortaría el hilo y nos iríamos a su presencia enseguida. Somos sostenidos por Él. Nos ha creado, pero además nos sostiene. Así que la gracia de Dios es una doctrina que tenemos que profundizar y mucho. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? La de los magos fue adorarle. Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño y con su madre, y postrándose, le adoraron. En otras versiones dice, se inclinaron. En otra dice, se arrodillaron. Y lo adoraron. En todas dice lo mismo, lo adoraron. ¿Es eso lo que estamos haciendo en nuestra vida? ¿Somos adoradores? Somos como lo que dice en Juan 4, 23, 24, dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Los adoradores no solamente son estos que tenemos aquí, los músicos, somos nosotros el pueblo de Dios. Y no solamente adoramos el domingo aquí o en las reuniones, sino en la calle, adorando al Señor. En lenguas españolas, o la que tengas tú, o en lenguas angélicas, en el idioma que Dios te dé, pero adora al Señor, aquí y en la calle. Un día yo iba por la calle y estaba cantando, no sé qué cantaba, pero era algo celestial. Y saqué el móvil y lo grabé, porque ahora con el móvil tenemos aplicación y lo grabé. Y luego lo escuché y digo, anda, pues estaba bien esa cancioncilla, ¿eh? Hay canciones celestiales también. Pues eso puede salir de un pobre mortal, y sale. Y de vosotros también, pedirle al Señor cántico nuevo de adoración al Señor. Así que la lista de propósitos del año nuevo, por favor, no os hagáis ya más listas ya. Yo digo lista de propósitos, ahí está la lista, los propósitos, y por otra parte está la gracia, lo digo así, la gracia de Dios. La gracia de Dios que fluye de su palabra hacia nuestras vidas. Y veréis que con la gracia de Dios el Señor va a hacer mucho más que con todos nuestros buenos y santos propósitos, que acaban frustrándose el día 15 de enero. ¿Sí? A algunos se les fallan ya el día 7 de enero. Y a algunos, como dice el pastor, ya le deben 4 o 5 capítulos del Génesis o del Levítico, lo que les toque leer. Ya le deben capítulos al plan de estudio de la Biblia. Muy bien. ¿Andaremos a la luz de la verdad como cantamos? Porque lo hemos cantado, ¿no? En tu luz vemos la luz y andaremos a la luz de tu verdad. ¿O andaremos a las tradiciones humanas? Os he hecho reflexionar esta mañana que dejemos ya tantas tradiciones. Algunas son buenas, sigámoslas, ¿vale? Está bien. Pero las que van en contra de la verdad, tenemos que dejarlas de un lado. Porque nos frenan de andar en la verdad y la verdad nos hace libres. La tradición nos hace esclavos. La verdad nos hace libres. La tradición hace traicionar a la verdad. Cuidado con ello. ¿Hallará lugar Jesús en nuestro mesón particular, en nuestro corazón? ¿Hallará Jesús lugar este año para que le sirvamos, para que vivamos para Él? ¿Hallará cabida tu palabra en tu vida? ¿Hallará cabida tu palabra? ¿O solamente haya cabida tu palabra en la librería, en el estante librería de tu mueble?
Yo guardaré la palabra, que la guarda ahí en el instante. No, guardarla aquí en el corazón, ¿eh? Hallará lugar su palabra en nuestra vida, que el Señor nos ayude, a ser diligentes a leer su palabra con atención, porque nos va a sorprender el Señor, nos va a hablar en su palabra, os lo aseguro, nos va a hablar. Y vamos a ver detalles que nunca habíamos visto, como ese del pesebre que dice la casa. Uy, una casa, qué bueno, ¿no? Prosperaron, ya de un pesebre pasaron a una casa. Qué bien, qué bueno. Se habían ido todos del censo y había lugar, o habían alquilado una casa con el oro que les habían dado los magos, ya podían alquilar una casa. Qué bueno, ¿no? Que el Señor nos bendiga en este año, nos dé prosperidad económica, física, de salud, como decía antes Caroline, que nos dé salud, prosperidad económica, que nos dé trabajo al que no lo tengan, y que nos dé ganas de estudiar su palabra, de asistir a la iglesia, de no dejar de congregarnos y de seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos bendiga. Amén.